Comenzamos con el trazo del patrón del delantero. Para iniciar con el trabajo de patronaje del short o pantalón corto, tomamos un papel. Trabajaremos con la cuarta parte de cintura y cadera. Por el borde superior del papel bajamos 2 centímetros, marcamos 2 puntos y luego trazamos una línea que será nuestra línea guía. La primera medida que vamos a marcar es el largo del pantalón. Partiendo de la línea guía, por el borde, marcamos el total del largo. Al final de la medida, marcamos 2 puntos. Luego trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea de ruedo. Bajamos desde la línea guía la medida de alto de tiro. Marcamos 2 puntos, para luego trazar una línea que pase por ambos puntos. Esta será la línea de cadera. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro de holgura y marcamos. Trasladamos esta misma medida a la línea guía. Luego trazamos una línea uniendo la línea guía con la línea de cadera. Esta será el alto de tiro. En la extensión de la línea de cadera ubicamos la medida del tiro delantero. Por el alto de tiro, partiendo de la línea de cadera, subimos la misma medida de tiro que hemos marcado en la extensión de la línea de cadera. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos la curva de tiro. Por la línea guía, a partir de la línea alto de tiro hacia costado, ubicamos la medida de la cuarta parte de contorno de cintura más los 4 centímetros de la pinza y marcamos un punto. Por la línea alto de tiro bajamos 1,5 centímetros partiendo de la línea guía. Desde costado hasta este punto trazamos la línea de cintura que será una semicurva suave. Por el costado partiendo de la cintura bajamos la medida de alto de cadera. Trazamos una semicurva desde cintura hasta alto de cadera. Colocamos la cinta métrica en la línea de cadera partiendo del costado hasta el tiro y ubicamos el punto medio. Marcamos un punto. Esa medida la trasladamos a la línea de ruedo. Trazamos una línea que pase por los puntos que hemos marcado desde la línea de cadera hasta la línea de ruedo. Esta será la línea de aplomo. La medida que colocaremos en la línea de ruedo será la suma de la cuarta parte de contorno de cadera más tiro delantero. A este resultado le restamos 2 centímetros. Ubicamos la medida en línea de ruedo. Cerramos entrepierna trazando una semicurva suave de tiro a ruedo. A partir de la línea de ruedo bajamos los centímetros que daremos al dobladillo. Marcamos 2 puntos. En este diseño, con un estilo valenciana, le daremos 5 centímetros. Trazamos la línea de dobladillo. Para ubicar las pinzas medimos por línea de cintura de costado, metemos 8 centímetros y marcamos un punto. A partir de los 8 centímetros de la ubicación de la primera pinza, metemos 5 centímetros y marcamos un punto. Así ubicamos la segunda pinza. A cada lado de las pinzas medimos 1 centímetro y marcamos un punto. Este será para el doblez de las pinzas en cintura. Cortamos el patrón delantero como se indica. Hacemos los doblez del dobladillo. Cortamos por entrepierna. Tiro. Alto de tiro. Línea guía y costado. Sin cortar por la línea de cintura ni la semicurva de alto de cadera. Para trabajar el posterior del short o pantalón corto, tomamos el papel, colocamos el patrón delantero sobre este, alineamos la línea de dobladillo
con el borde inferior del papel. Alfileteamos. En la línea de cintura, partiendo del alto de tiro, metemos 4 centímetros. En ese punto subimos 3 centímetros y marcamos un punto. Al inicio de la curva de tiro delantero, subimos 1 centímetro, marcamos un punto. En el ángulo del tiro delantero, haremos una bisectriz de 1,5 centímetros hacia afuera. La línea de cintura la extendemos 3 centímetros hacia el costado y marcamos un punto. Trazamos la nueva línea de cintura desde los centímetros que sacamos en costado hasta los 3 centímetros que subimos de la cintura. Extendemos la línea de cadera a partir del tiro delantero. Ubicamos la misma medida del tiro del delantero, ya que el tiro posterior es 2 veces el tiro delantero. Ubicamos esta medida más 2 centímetros y marcamos un punto. En este punto bajamos 1 centímetro. Al agregarle 2 centímetros a este tiro posterior, le damos más espacio para el glúteo, ya que nuestro diseño es un short o pantalón corto con bastante holgura. Trazamos el alto de tiro desde los 3 centímetros que subimos en cintura hasta el centímetro que marcamos antes de donde inicia la curva del tiro del delantero. Con la ayuda de la regla curva o a mano alzada, trazamos la curva del tiro posterior. En la línea de cadera sacamos al costado 1 centímetro. Marcamos la ubicación de la línea de aplomo doblando el dobladillo, como se indica. Tomamos la medida desde el centímetro que sacamos en cadera hasta la línea de aplomo del delantero. Esta medida nos ayuda a ubicar la línea de aplomo en la línea de cadera en el posterior. Ubicamos los puntos por donde vamos a trazar la línea de ruedo como se indica. Trazamos costado desde la línea de cintura a cadera y de cadera a ruedo, luego al dobladillo. Retiramos el patrón delantero. Trazamos la línea de cadera. Ubicamos la medida de la línea de aplomo que tomamos en el delantero. Trazamos la línea de aplomo. Trazamos una línea que pase por los puntos marcados. Esta será la línea de ruedo. Tomamos la medida de costado a tiro por la línea de cadera y a esta medida le restamos 2,5 centímetros. Esta medida será el ancho de la bota. El resultado lo ubicamos en la línea de ruedo. Cerramos entrepierna con una semicurva suave de tiro a ruedo y una línea recta al dobladillo. Partiendo del alto de tiro hacia costado por la línea de cintura, ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cintura más 4 centímetros de la pinza y marcamos un punto. Por costado bajamos desde la línea de cintura la medida de alto de cadera. Cerramos costado trazando una curva suave de cintura a la medida en cadera. Tomamos la medida de cintura con la ayuda de la cinta métrica y ubicamos el punto medio. A partir de ese punto, marcamos hacia cada lado 2 centímetros y marcamos un punto. Y bajamos 12 centímetros, marcamos un punto. Será el largo de la pinza. Allí escuadramos. Cerramos la pinza trazando líneas diagonales desde cintura hasta los 12 centímetros. Antes de cortar el patrón posterior, doblamos por línea de dobladillo. Cortamos el posterior. Por cintura dejamos un excedente de papel para rectificar la línea de cintura. Doblamos la pinza y alfileteamos. Trazamos de nuevo la línea de cintura
rectificando por pinza. Cortamos por cintura. Retiramos el alfiler. Para trazar las aletillas para el cierre o cremallera, se hace un rectángulo de 20 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Esta será la aletilla simple. Marcamos las medidas, escuadramos y trazamos un rectángulo. Por el borde del papel, al largo de la aletilla, bajamos 14 centímetros y marcamos un punto. Seguido por ese lado, trazamos una diagonal como se indica, midiendo 2 centímetros y marcamos un punto. Luego trazamos una semicurva desde los 14 centímetros pasando por la diagonal y seguimos al otro extremo del rectángulo. Cortamos nuestra aletilla simple. Para trazar la aletilla doble, trazamos un rectángulo de 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Luego de trazado el rectángulo, procedemos a cortar. Para trabajar las trabillas, trazamos un rectángulo de 55 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Ubicamos las medidas y trazamos nuestro rectángulo. Cortamos el patrón de las trabillas. Para trabajar el bolsillo, tomamos un papel. Por el borde vertical bajamos a partir del borde superior 28 centímetros. Marcamos 2 puntos por los cuales vamos a trazar una línea. En la línea superior ubicamos la medida del ancho del bolsillo, que será 18 centímetros. Esta misma medida la trasladamos a la línea inferior. Luego, con una línea recta, unimos los 2 puntos que marcamos. Tomamos el patrón del delantero y cortamos por la línea de cintura y por alto de cadera. El rectángulo que trazamos en el papel lo vamos a colocar debajo del patrón del delantero. La línea superior la alineamos con la línea de cintura y la vertical con la línea de costado. Alfileteamos. Copiamos la línea de costado y cintura. Igualamos. Retiramos el patrón del delantero. Cortamos el rectángulo. Este rectángulo lo colocamos sobre un trozo de papel alineando el borde superior y vertical. Alfileteamos. Copiamos la línea de cintura y alto de cadera. Por la línea superior, que sería la que corresponde a cintura, metemos 4 centímetros a partir del costado y marcamos un punto. A partir de los 4 centímetros, metemos 7 centímetros y marcamos un punto. Luego, desde la línea de cintura, bajamos 17 centímetros por el otro borde, como se indica. Luego bajamos 3 centímetros y medio y marcamos otro punto. En este ángulo inferior marcamos en diagonal hacia adentro 3 centímetros y marcamos un punto.
A partir de este ángulo metemos 7 centímetros por la línea inferior y marcamos un punto. Luego ubicamos 3 centímetros y marcamos otro punto. Por el borde vertical, partiendo de la línea inferior, subimos 4 centímetros, marcamos un punto. A partir de este punto trazamos una pequeña línea de 2 centímetros orientada al centro del bolsillo. Por el borde vertical bajamos 18 centímetros. Ahora trazamos el bolsillo. De los 7 centímetros en la línea superior bajamos con una semicurva suave hasta el punto de los 17 centímetros. Luego, desde los 7 centímetros por la vertical, trazamos una semicurva a los 7 centímetros de la línea inferior, pasando por el punto de la diagonal de los 3 centímetros. A partir de los 3 centímetros que marcamos en la línea inferior, trazamos otra semicurva hasta la línea corta de los 2 centímetros. Cortamos el bolsillo o las líneas que trazamos. Separamos los dos papeles que obtuvimos del bolsillo. En uno de ellos trazamos la línea de la boca del bolsillo, desde los 4 centímetros que metimos por cintura hasta los 18 centímetros que bajamos por la vertical. Cortamos la línea de boca del bolsillo. Tomamos este bolsillo y lo colocamos sobre el patrón del delantero, alineando en cintura y por costado. Alfileteamos. Copiamos la línea de boca del bolsillo. Retiramos el patrón del bolsillo. Cortamos por la línea que trazamos en el patrón del delantero. Para el corte en tela de el short o pantalón corto, colocamos la tela al doblez, enfrentando derecho con derecho. Colocamos el patrón del delantero sobre la tela, ubicando la línea de aplomo paralela al borde del doblez de la tela. Medimos del borde a la línea de aplomo, que estén a igual distancia. Así verificamos que esté alineado. Alfileteamos. Trazamos a todo el contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. Y por dobladillo se traza al ras. Cortamos el delantero. Hacemos unos pequeños cortes en las piezas en tela para indicar los puntos donde están las pinzas. Colocamos la tela al doblez, enfrentando los derechos y colocamos el patrón del posterior. Verificamos la distancia de la línea de aplomo al borde de la tela. Alfileteamos. Trazamos el contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. Por el dobladillo se traza al ras. Se indica dónde va la profundidad de la pinza. Se corta la pieza del posterior. Se hace pequeños cortes para indicar dónde va la pinza y se hace una marca a la segunda pieza para indicar la profundidad de la pinza. Para trabajar los bolsillos se coloca la tela al doblez. Se ubican los patrones de los bolsillos sobre la tela al hilo. Se alfiletea. Se traza alrededor dejando un margen de costura de 1 centímetro.
Se cortan los bolsillos. Para las trabillas, colocamos el patrón de las trabillas sobre la tela. Alfileteamos. Trazamos el contorno sin dejar margen de costura. Retiramos el patrón y cortamos la tira de las trabillas. Para trazar las tapetas, colocamos los patrones sobre la tela. Alfileteamos. Trazamos al contorno. Retiramos los patrones. Cortamos las tapetas. Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Para el trabajo de confección de nuestro short o pantalón corto, iniciamos pasando costura zigzag por el alto de tiro, costado, entrepierna de las piezas del delantero y posterior. Pasamos costura zigzag al borde de la aletilla simple y la aletilla que colocaremos al doblez. Planchamos las piezas. Enfrentamos los derechos del delantero, colocamos el cierre por el alto de tiro, alineando el extremo superior con la línea de cintura. En la parte de abajo marcamos donde está el tope del cierre. Desde este punto que hemos marcado hacia tiro vamos a unir los dos delanteros con costura recta. Colocamos un alfiler donde hemos hecho la marca. Cerramos con costura recta. Abrimos las piezas del delantero con el derecho hacia arriba. Colocamos la aletilla simple a nuestro lado derecho del delantero. Alineamos sus bordes con la cintura y con el alto de tiro. Alfileteamos. Pasamos una costura recta hasta la unión del tiro delantero. Abrimos la aletilla. Planchamos para asentar las costuras. Pasamos un pespunte al derecho de la aletilla, muy cerca de la unión de esta con el alto de tiro. Giramos la aletilla al revés del pantalón y planchamos. Cambiamos el prensatela o pie de la máquina por el especial de trabajar con cierre. Por el derecho del pantalón colocamos el cierre o cremallera con su derecho hacia abajo y alineamos su parte superior con la línea de cintura y al costado con la línea alto de tiro. Sobre el cierre colocamos la tapeta doble, alineando
el lado de la costura zigzag con el alto de tiro y la parte superior alineado con la cintura. Alfileteamos. Pasamos costura recta desde cintura hasta la costura que une los tiros. Abrimos la tapeta y cierre para pasar un pespunte por alto de tiro, a milímetros de la costura anterior, hasta el tope del cierre. La letilla doble la giramos al revés del delantero y la aseguramos con un alfiler en la parte superior e inferior. Alineamos el otro extremo del delantero tapando el cierre y aseguramos con alfileres agarrando todas las piezas. Giramos las piezas del delantero como se indica, para pasar una costura recta uniendo el cierre a la tapeta simple. Ahora giramos el pantalón y colocamos a nuestro lado derecho del lado de la tapeta simple el patrón del adorno del cierre, el cual tiene las medidas de 2,5 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Lo haremos como se indica y trazamos por todo el contorno. Pasamos una costura recta por el trazado del adorno del cierre. Luego retiramos alfileres de la tapeta doble, giramos la tapeta y por el derecho del delantero terminamos de pasar un pespunte desde donde termina el adorno de cierre hasta el final del tiro. Giramos el delantero y al revés por el extremo inferior de las tapetas haremos una pequeña costura diagonal para evitar que se separen estas tapetas. Cortamos el excedente del cierre. Tomamos las piezas de los bolsillos y vamos a pasar costura de zigzag por donde se indica, a todo el contorno, a las 4 piezas de los bolsillos. Pasamos la costura zigzag al borde del contorno de los bolsillos. Medimos para verificar que las pinzas del delantero tengan la misma medida. Doblamos la pinza. Alfileteamos.
Pasamos una costura muy al borde de cintura para asegurar las pinzas. Iniciamos enfrentando derecho del delantero del pantalón con derecho del bolsillo. Alfileteamos. Unimos con costura recta por la boca del bolsillo. Giramos el bolsillo y repisamos al derecho por la boca del bolsillo para unirlo con el excedente de costura como se indica. Realizamos este procedimiento en ambos lados del delantero, al derecho e izquierdo. Enfrentamos la segunda pieza del bolsillo con lo que ya hemos unido al delantero. Colocamos derecho con derecho. Alfileteamos. Unimos por la parte curva con una costura recta. Doblamos los bolsillos al revés del pantalón y alineamos el costado exterior del bolsillo con el alto de cadera del pantalón. Planchamos. Alfileteamos. Alineamos la parte superior del bolsillo con la cintura. Nos aseguramos que ambos bolsillos tengan la misma medida en el doblez de la parte superior que va en cintura. Alfileteamos. Pasamos costura recta a medio centímetro del borde por cintura, fijando bolsillo y pantalón. Tomamos el posterior y unimos las marcas donde inicia la pinza. Alfileteamos. Este procedimiento se debe hacer hacia ambos lados del posterior. Pasamos una costura recta desde cintura hasta desvanecer al punto final de la pinza.
En los extremos aseguramos la costura de la pinza haciendo un pequeño nudo. Pasamos una costura recta muy al borde para asegurar la pinza. Esta la orientamos hacia los costados. Enfrentamos los derechos de las piezas del posterior. Alineamos por el alto de tiro. Alfileteamos. Cerramos con costura recta los tiros del posterior. Enfrentamos los derechos del posterior y delantero. Alfileteamos los costados. Cerramos con costura recta. Tomamos la medida de la cintura del pantalón. Luego medimos un papel en su borde superior y ubicamos la medida del contorno de cintura del pantalón. Desde el borde bajaremos 11 centímetros, que será el ancho de pretina, y margen de costura incluido. Trazamos un rectángulo. Cortamos el patrón de la pretina. Tomamos la tela y colocamos el patrón de la pretina. Alfileteamos y trazamos al ras. Retiramos el patrón. Se corta la pretina. Luego tomamos la entretela, la doblamos a la mitad. Con ayuda de la escuadra, alineándola con el borde del doblez de la entretela, trazamos una línea recta muy cerca del borde superior. Luego tomamos la pretina, la doblamos a la mitad y la colocamos sobre la entretela y marcamos el largo. Luego de la línea que trazamos, bajamos 4 centímetros y a todo lo largo y vamos marcando unos puntos. Tomamos nuevamente la escuadra y trazamos una línea pasando por los puntos marcados. Cerramos en el extremo libre con una línea corta. Alfileteamos para evitar se mueva la pieza al cortar.
Cortamos la tira de la entretela y colocaremos a la pretina. Tomamos la pretina, se dobla a la mitad a lo largo como se indica. Planchamos. Luego se coloca la entretela sobre un lado de la pretina. Esta será una tira del largo de la pretina con 4 centímetros de ancho. Planchamos para pegar la entretela a la pretina. Alineamos las entrepiernas. Alfileteamos. Cerramos entrepierna del tiro de a un lado, luego del otro lado. Pasamos costura recta. Ya cerrado por entrepierna, ahora trabajaremos con las trabillas. Tomamos la tira de la trabilla. Doblamos a la mitad, como se indica. Planchamos. Luego doblamos los bordes hacia el centro del primer doblez y planchamos nuevamente. Vamos a cerrar las trabillas pasando costura recta por ambos bordes. Cerramos la tira de trabillas. Una vez que hemos cerrado la trabilla, medimos la tira en 5. Vamos a indicar las trabillas, cada una mide 11 centímetros. Hacemos las pequeñas marcas. Cortamos las trabillas. Medimos con la cintura del delantero de un lado del pantalón, del costado al centro para ubicar el punto medio. Marcamos el punto. Luego tomamos esta medida y la llevamos al otro lado como se indica y marcamos. Ubicamos las trabillas dejando 1 centímetro hacia arriba, después de la línea de cintura. Alfileteamos. Ahora medimos de la línea de costado hacia alto de tiro en el posterior, 5 centímetros, y allí hacemos una marca en ambos lados del posterior. Colocamos trabillas igual que en el delantero y alfileteamos.
En la línea de tiro del posterior colocamos otra trabilla y alfileteamos. Cosemos con costura recta al borde de la cintura para fijar las trabillas. Seguido, tomamos la pretina y en el lado donde colocamos la entretela vamos a doblar el centímetro de margen de costura hacia la entretela como se indica. Luego planchamos. Los extremos de la pretina los vamos a enfrentar derecho con derecho. Alfileteamos los extremos. El borde que hemos planchado lo mantenemos doblado. Verificamos el largo de pretina con la cintura del pantalón. Marcamos el centímetro de margen de costura para cerrar los extremos. Seguido vamos a cerrar con costura recta. Luego volteamos la pretina al derecho. Y en el lado donde no doblamos el margen de costura, vamos a ir marcando el borde del doblez. Marcamos a todo lo largo. Este trazo nos va a indicar por dónde vamos a pasar la costura al unir la pretina con la cintura del pantalón. Seguido ubicamos la pretina al revés del pantalón, partiendo de los bordes de las tapetas de un extremo hasta el otro extremo. Alfileteamos y vamos haciendo una distribución de la pretina. Lo haremos 1 o 2 veces
hasta lograr que quede bien la distribución de la pretina en la cintura. Este es un trabajo de mucha paciencia para lograr obtener un buen acabado de nuestras prendas. Pasamos la costura recta, justo por la línea que hemos trazado. Una vez que hemos cosido la pretina al pantalón por el revés, tomamos la parte de la pretina que hemos hecho el doblez y vamos a ubicarla al derecho del pantalón. El borde del doblez lo bajaremos unos milímetros de la costura que acabamos de realizar. Alfileteamos a todo el contorno. Verificamos que ambos extremos coincidan y estén de igual medida. Luego vamos a ir pasando una costura recta justo al borde de la pretina, por el derecho como se indica. De esta manera unimos la pretina al pantalón. Y pasamos una costura a la distancia de 1 centímetro de la pretina. Del extremo libre de las trabillas metemos 1,5 centímetros como se indica. Lo hacemos en todas las trabillas.
Luego vamos doblando por la marca que hemos hecho y fijamos al borde de la pretina con alfileres. Pasamos una costura a todo el borde de la pretina. Iniciamos por un extremo y subimos a seguir la costura al orillo del largo de la pretina y a la vez vamos cosiendo las trabillas. Marcamos el ancho del botón. Trazamos la línea por donde trabajaremos el ojal. Acá en nuestro canal encontrarás en los shorts la manera como hacer los ojales con una máquina doméstica de una forma muy sencilla. Una vez que hemos hecho los ojales con ayuda del descosedor, vamos a abrir con mucho cuidado por el centro de la abertura entre las costuras del ojal. Colocamos el lado de la pretina con el ojal sobre el otro extremo y marcamos por medio del ojal el punto medio donde colocaremos el botón. Con la ayuda de la aguja e hilo cosemos el botón. Realizamos el dobladillo en la línea de ruedo, doblamos al revés 1 centímetro y planchamos. Luego subimos del doblez que realizamos 5 centímetros y marcamos. Luego hacemos un doblez de los 5 centímetros al revés. Alfileteamos por costado y entrepierna y alineamos las costuras por ambas partes. Pasamos costura recta justo a milímetros del borde
como se indica. Luego doblamos al derecho del short y vamos midiendo que este doblez tenga 3 centímetros. Alfileteamos. Planchamos. Pasamos una costura recta justo por donde está la costura de costado y entrepierna para fijar el doblez del valenciana. Así luce nuestro short o pantalón corto con pinzas y acabado valenciano.